de prueba de la bomba, de la figura, determine la eficiencia mecánica de la bomba si la potencia de entrada que se midió fue de 3,85 HP cuando la bomba bombeaba en el fondo 500 galones por minuto de aceite. ¿Ya? Entonces, este tipo de problemas, lo primero que hay que trabajar siempre es el manómetro diferencial, porque recuerden que de la ecuación de continuidad yo solamente puedo despejar una incógnita, y esa incógnita tiene que ser la bomba. Para eso tengo que conocer entonces las velocidades y las presiones de los puntos 1 y 2, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a trabajar aquí va a ser el caudal para poder determinar esas velocidades. Entonces, el caudal lo vamos a convertir, ¿cierto?, a pie cúbicos por segundo, porque tenemos todas las unidades en el sistema inglés, ¿ya? Y en base a eso entonces vamos a poder encontrar las velocidades. ¿De dónde sacamos esa área? La sacamos de tabla. Dice tubería 6 pulgadas, schedule 40, una tubería de acero. Entonces van a la tabla del apéndice F1 y van a encontrar entonces el valor de flujo de área en sistema inglés, ¿ya? Con eso calculan la primera velocidad que les da 5,55 pies sobre segundo. Luego calculan una velocidad 2 con la hora la tubería de 4 pulgadas schedule 40. También sale de la misma apéndice F1, sale el valor, ¿ya? Y luego, entonces van a tener que trabajar ese manómetro diferencial. ¿Cómo vamos a trabajar ese manómetro diferencial? Vamos a recordar entonces que aquí tenemos que tirar una línea horizontal y decir que entonces en ese punto las presiones son iguales. ¿Cómo lo hacemos? Verificamos donde el fluido es el mismo en la parte más abajo del ducto, del tubo en este caso, y tiramos una línea horizontal y decimos que las presiones en A tienen que ser igual a la presión en B. Para eso entonces defino qué va a ser la presión en A. En este caso la presión en A es la presión inicial, P1, más el fluido que está entre el punto 1 y donde está la altura Y, que sería aquí, que es el aceite entonces que transita por esta tubería, más el fluido de mercurio que tiene una altura de 20,4. Y lo mismo para el lado 2, pero ahora solamente tengo aceite, ¿ya? Y la presión inicial sería el P2. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Quiero encontrar P1 menos P2 o P2 menos P1, que sería la variación de presión. Por lo tanto, voy a trabajar esta ecuación. Punto clave de esto es que de aquí yo no conozco ni el Y2 ni Y, entonces tengo que recordar que Y2 menos Y va a ser igual a 20,4, que sería esta distancia que sí conozco. Entonces lo que yo hice fue despejar la ecuación en función de ese valor para poder llevarlo a ese 20,4. Fíjense que aquí ya entonces me queda Y menos Y2 menos Y, que sería el 20,4, y entonces factorizo por ese valor que se repite por gravedad y factorizo entonces en función de las densidades, ¿ya? Reemplazo y me queda entonces menos 1.342,22 libras por pie cuadrado. Pero como el valor quedó negativo, entonces, y yo lo quiero tener siempre en punto positivo, que me es más fácil trabajarlo, voy a recordar que la variación de presión es la misma, ¿ya? Si yo tomo el punto P2 menos P1, pero positiva. Con eso entonces me voy a ir y voy a poder plantear mi ecuación recién general de la energía, ¿ya? Porque ya conozco velocidades y presiones. Entonces, anoté los valores conocidos ahí y voy a describir entonces mi ecuación. La ecuación general de la energía entre 1 y 2 me va a quedar P1 sobre el peso específico más H1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más HA menos HR menos HL, que sería la pérdida de fricción, es igual a P2 sobre el peso específico más H2 más V2 al cuadrado sobre 2G. Pensemos, tengo bomba, que es lo que quiero calcular. No tengo motor, no tengo pérdida por fricción y la altura es la misma. Por lo tanto, mi ecuación va a tener entonces que eliminar esos términos y voy a despejar HA. Me va a quedar entonces que HA va a ser igual a la variación de presión sobre el peso específico más la variación de velocidades al cuadrado menos, perdón, partido por 2G. Y eso me va a dar entonces un total de 25,95 pies. Con ese valor voy a recordar entonces que ahora la potencia de la bomba es HA por caudal y por el peso específico. Reemplazo porque ya conozco el caudal, el peso específico era parte del problema,
estaba en los datos del problema, y reemplazo, ¿ya? Y me va a quedar entonces que la potencia va a ser 1613.052 libras pie por segundo, pero esa no es unidad de potencia, tengo que llevarlo entonces a un HP, ¿ya? Y entonces recordemos que un HP va a ser 550 libras partido por pie, perdón, por pie sobre segundo, y eso me queda entonces un total de 292 HP. Con eso entonces el problema me pedía calcular eficiencia. Entonces ya tengo la potencia de la bomba y tenía el valor de la potencia de entrada. Entonces recordemos que la eficiencia mecánica es la potencia de la bomba sobre la potencia de entrada, divido ambos términos y me queda una eficiencia de 0,76, que es un valor entonces que está dentro de los rangos. Recuerden que yo les comenté que la eficiencia mecánica generalmente rondea entre el 0,6 y el 0,8, ¿ya? Y con eso entonces estaríamos listo con nuestro ejercicio.